Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a trabajar con la progresión 5. Dice, identificar elementos de focalización narrativa para comprender su papel como forma de involucrar las perspectivas argumentativas en la literatura. Género narrativo. Y para ello vamos a identificar algunos conceptos importantes. Por ejemplo, ¿qué significa focalización narrativa? De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, narrar es contar o referir lo sucedido. El narrador entonces es quien cuenta o refiere una historia o un relato. Puede ser ficticia o real. La voz narrativa es aquella que adopta el narrador para contar la historia que el autor trae entre manos. La voz narrativa se elige. No se trata de algo fortuito. De hecho, lo que hace el autor cuando traza a su narrador es perfilar y dar carácter a una suerte de personaje que podrá o no aparecer en la historia, puede intervenir y ser protagonista, por ejemplo, o puede ser solamente la voz que observa y luego relata sin nunca involucrarse en la historia. Tipos de narradores que existen. La principal función del narrador es contar la historia, ¿verdad?, que vamos a escuchar. Para poder contar debe conocer y para ello debe elegir una posición desde la cual pueda hacerlo, es decir, desde qué posición va a contar esa historia. Es decir, se sitúa en un punto imaginario o no y desde allí enfoca. Su visión determina el modo del relato. En términos generales se puede decir que una historia puede contarse desde primera persona, es decir, el yo sería la primera persona, en segunda persona el tú o en tercera persona él o ella gramatical. Es bueno que sepas que de acuerdo a la posición que el narrador ocupa en torno a la historia que cuenta, cada narrador describe desde distintos nombres, ¿verdad? ¿Qué es el narrador protagonista? Dice, este narrador habla en primera persona. ¿Por qué protagonista? Porque puede en esa misma narración forma parte y es el personaje principal de la historia. Entonces este narrador protagonista nos va a contar los hechos desde su punto de vista, presentándolos en forma subjetiva, es decir, lo que él piensa, lo que él percibe. Contando, dice, solo que lo que él ve, lo que él piensa y lo que él siente. Por tanto, el lector puede acceder a sus pensamientos o sentimientos, pero únicamente ellos, no pudiendo acceder a los restos del personaje, es decir, únicamente va a conocer a fondo al narrador mismo, que es el protagonista, ¿verdad?, que está contando la historia. Participación activa, dice, el narrador protagonista no solo narra los eventos, sino que también participa activamente en ellos. Sus acciones y decisiones tienen un impacto significativo en la dirección de la historia. Desarrollo del personaje. Al estar directamente involucrado en la trama, el narrador protagonista suele experimentar un desarrollo significativo como personaje a lo largo de la historia. Los lectores pueden observar cómo cambia y crece a medida que avanza la trama. Subjetividad. El narrador protagonista, al contar su propia historia, hace uso de la subjetividad. Eso significa que narra los hechos desde su punto de vista, por lo tanto manifiesta parcialidad. Del mismo modo, acomoda el relato de acuerdo a su visión y conveniencia. Y este es un ejemplo de narrador protagonista. Al entrar por la calle, un tranvía vino sobre nosotros con estrépito. Busqué, esta palabra busqué significa que está hablando en primera persona. Busqué refugio cerca de mí, otro indicio de que está hablando en primera persona, de mi madre, junto a una vitrina llena de hojas de música. En una de ellas, dentro de un óvalo, una muchachita rubia sonreía. Le pedí, otra vez está hablando en primera persona, a mi madre que me comprara esa hoja, pero no prestó atención y seguimos camino. Aquí está otra expresión de primera persona, llevaba los ojos muy abiertos,
Hubiera querido no solamente mirar todos los rostros que pasaban junto a mí, sino tocarlos, olerlos tan maravillosamente distintos me parecían. China de José Donoso. Este es un ejemplo entonces de narrador protagonista. Narrador testigo, dice este narrador, habla en primera persona y se corresponde con un personaje secundario de la historia. También nos cuenta la historia limitándola a lo que ve, piensa y siente, siempre desde su punto de vista. Por lo tanto, no nos aporta demasiada información sobre los demás personajes, sino sobre el personaje principal. Características: no es protagonista, dice. Tiene una visión limitada de lo que ve. Describe y sugiere los puntos los cuales va a tratar. Aporta credibilidad, ¿sí? Emplea el lenguaje de personaje. El narrador no es el autor, dice, por lo mismo de que no es el protagonista. Un ejemplo, dice: menos mal que la tarde se ha hecho menos fría y a veces el sol aguado ilumina las calles y las paredes, porque a esta hora deben estar caminando en un puerto nuevo. Esta expresión donde dice porque a esta hora deben estar caminando en un puerto nuevo, él está imaginando lo que pueda pasar. Junto al barco o haciendo tiempo en un muelle a otro, del kiosco a la prefectura, al kiosco de los sándwiches. Kirsten, corpulenta, sin tacos, un sombrero aplastado en su pelo amarillo, y él, Montes, bajo, aburrido y nervioso, espiando la cara de la mujer, aprendiendo sin saber los nombres de barcos, siguiendo distraído las maniobras de los cabos. Me lo imagino. Esta es otra expresión, ¿verdad?, de narrador testigo. Narrador omnisciente, dice. Este narrador habla en tercera persona y no es un personaje ni protagonista. Se trata de alguien que nos cuenta la historia desde arriba como si fuera Dios. Puede ver todo lo que pasa en el presente, incluso lo que pasa en un mismo momento, en lugares distintos o alejados. Conoce el pasado y el futuro, es decir, se desplaza libremente por el tiempo y el espacio. Además, conoce todo lo que piensan y sienten los personajes. Su conocimiento de los hechos, por tanto, es total y absoluto. Por otro lado, este narrador puede hacer sus propias reflexiones y juzgar a los personajes. Características: lo sabe todo, explica, no sugiere, aporta credibilidad, puede identificarse con el escritor y permite los saltos en el tiempo y el espacio. Ejemplo de narrador omnisciente, dice: Gregorio ya no comía casi nada, solo si pasaba por casualidad al lado de la comida tomaba un bocado en lugar con él, para jugar con él en la boca. Lo mantenía allí horas y horas, la mayoría de las veces acababa por escupirlo. Al principio pensó que lo que le impedía comer era la tristeza por el estado de su habitación, pero precisamente por los cambios de la habitación se reconcilió muy pronto. Se había acostumbrado a meter en esa habitación cosas que no podía colocar en otro sitio, y ahora había muchas cosas de estas, porque una de las habitaciones de la casa había sido alquilada a 3 huéspedes. Estos señores tan severos. Los 3 tenían barba, según pudo comprobar Gregorio por una rendijilla de la puerta. Ponía especial atención en el orden, no solo ya de su habitación, sino en toda la casa, puesto que se había instalado aquí, y especialmente por el orden de la cocina. No soportaba trastos inútiles ni mucho menos sucios. Además, había traído una gran parte de sus propios muebles. Por ese motivo sobraban muchas cosas que no podía vender ni tampoco quería tirar. Entonces, si nos podemos dar cuenta acá, este tipo de narrador lo sabe todo, ¿verdad? Y la actividad que van a realizar es esta. Primeramente, dice: lee cuidadosamente los siguientes textos e identifica el tipo de narrador que cuenta la historia. Anótalos en la línea punteada. Entonces, lo que pueden hacer es tomarle captura de pantalla a esta parte y escribir acá
¿sí? ¿Qué tipo de narrador tiene cada uno de los textos? Esa sería una actividad. Y la otra actividad dice, escribe un relato sobre lo que hiciste el fin de semana. Es decir, van a escribir un pequeño relato de lo que hicieron el fin de semana, una siendo narrador protagonista, es decir, en primera persona, ¿verdad? Otro en narrador testigo, es decir, como si ustedes estuvieran viendo lo que pasó ese fin de semana. Y en narrador omnisciente pueden incluir a otros personajes, incluso poder poner qué es lo que piensa o siente cada personaje, ¿sí? Entonces, esas serían las dos actividades que van a realizar. Si tuvieran alguna duda, pues me dicen.